De frío. Bueno, hermanos, buenos días. La semana pasada, nuestro hermano Mario, pues aprovechando que teníamos la presentación de diáconos y diaconisas, pues hizo un mensaje acertado acerca del servicio. Y en esta mañana pues vamos a continuar, vamos a abundar un poco, no solo en el servicio, sino en un requisito que es imprescindible para ese servicio, que es la humildad. Hablamos también de humildad la semana pasada. Por eso, hermanos, quería que me acompañarais a Lucas, capítulo 9. Lucas 9, del 46 al 56. Dice así la palabra: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose, él los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Es muy fácil sentirse orgulloso. Normalmente nos sentimos orgullosos de cosas muy mundanas. Pero hablando como creyentes, es muy fácil que nos sintamos orgullosos cuando estamos en lo correcto. Nuestra teología es correcta, nuestra comprensión de la palabra de Dios es la correcta, nuestra opinión sobre la Escritura, como la revelación infalible de Dios, es correcta. Tenemos el mensaje correcto para predicarle al mundo. Y es difícil, hermanos, ser humilde cuando estamos en lo correcto. Cuando estamos en lo cierto es muy difícil ser humilde. Y esto nos lleva en muchas ocasiones a ser intolerantes y a ser rígidos. Recordar que tenemos que ser humildes es muy útil, es muy útil. Recordad que hablar la verdad con amor y ser pacientes es necesario en estos tiempos. Vivimos en un mundo que irónicamente exalta el amor por uno mismo, la autosatisfacción, la autopromoción. Exaltar el yo es virtud para este mundo. Pero como creyentes, nosotros nos vemos obligados a vivir de una manera contracultural, siendo ejemplos de humildad, sin egoísmo, en un mundo que esto lo va a ver como debilidad. Y es que los hijos de Dios estamos llamados a ser humildes, puesto que la Escritura ve el orgullo como un pecado que cometió, por ejemplo, el diablo junto con sus ángeles que se unieron a la rebelión. Y el orgullo también es una razón que dificulta llegar a Cristo. Después de todo, ¿quién quiere aborrecerse en estos días? ¿Quién quiere negarse a sí mismo? Sin embargo, ese es el mensaje que nuestro Señor enseñó, que uno no puede entrar en su reino si antes no se aborrece a sí mismo. Y hemos leído en este capítulo 9 de Lucas
una lección, ¿no?, que impartió nuestro Señor, una lección de humildad. A estas alturas sabemos que los discípulos habían estado con Jesús pues alrededor de 2 años y medio, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y esto sabiendo que además se les dio autoridad para representar al Maestro, al proclamar el Evangelio de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo. También se les dio poder para echar fuera demonios y para sanar enfermedades. Como resultado, pues la carne de estos discípulos tenía dificultad, tenía problemas para luchar contra el orgullo, y por eso fue necesario que nuestro Señor les enseñara el significado de la humildad, de ser humildes. Y vemos al principio de Lucas 9, podemos leer que a los discípulos se les dio poder y autoridad para expulsar demonios, para curar enfermedades, para anunciar el reino, emitir juicio sobre ciudades y sacudirse el polvo de sus pies. Con ese poder, como dice el versículo 6, fueron anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Con todo lo que experimentaron estos discípulos, como podemos comprender, era difícil, ¿no?, que ellos permanecieran sumisos. Tenían un gran poder en sus manos. Así que mientras ellos bajaban del monte, entraron en discusión, ¿no?, como hemos leído, sobre cuál de ellos iba a ser el mayor de todos. Y también, la semana pasada tuvimos ocasión de leerlo, vemos cómo Jacobo y Juan, por medio de su madre, pidieron a Jesús sentarse a su derecha y a su izquierda. Estos eran los hijos del trueno, que se nos dice en la palabra. Ellos tenían el mensaje correcto y eran elegidos por Dios, representantes del Maestro. Sin embargo, todavía tenían que enfrentar esta cuestión, la cuestión del orgullo. Y en este texto Jesús enseñó a los discípulos, y a su vez también nos enseña hoy día a nosotros mismos, una lección muy necesaria sobre eso, sobre la humildad. Y tenemos varios principios que enseñó nuestro Señor. Y el primero es que el orgullo arruina la unidad. Lucas escribió: entonces entraron en discusión. La palabra griega, traducida como discusión, implica una batalla en que la unidad se rompe, la unidad se fractura. Los discípulos eran un equipo, por lo que se suponía que ellos no tendrían que estar compitiendo entre sí. En un equipo, vemos equipos de fútbol, equipos de baloncesto, cualquier equipo va a una, ¿no?, contra el enemigo. No debe haber disensión. Pero en vez de eso, ellos, en medio de esa misión crucial que tenían con nuestro Señor, estaban destruyendo esa unidad. El orgullo es capaz de eso y de más, es capaz de destruir el más íntimo tipo de unidad y de las relaciones que tengamos unos con otros. Y el orgullo también es capaz de causar muchísimo daño. Por eso es que Pablo escribió en Filipenses 1:27 que los creyentes debían estar combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y también les instó a que no compitieran entre sí, sino que mantuvieran esa unidad. Vemos Filipenses, capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Podemos ver también un segundo principio que nuestro Señor enseñó, y es que el orgullo
eleva lo relativo, la relatividad. La esencia de esta discusión era determinar quién era el mayor, comparándose unos con otros. Y eso es lo que desea el orgullo. El orgullo desea superioridad sobre los demás, busca elevarse a uno mismo. ¿Y cómo hace eso? Pues comparándose con los demás. Y de eso exactamente es de lo que nuestro Señor acusó a los fariseos. A ellos les agradaba que los hombres los vieran. Les encantaban los lugares honrosos en los banquetes. Preferían las primeras sillas en las sinagogas, que los saludaran con respeto en el mercado y que les llamaran rabinos. El corazón orgulloso lucha sin descanso por la posición superior y va a incrementar esa relatividad, comparándose a sí mismo con todos los demás. Sin embargo, nuestro Señor tenía y continúa teniendo en estos días una definición muy diferente de lo que es la grandeza. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, nos dice Lucas. Un tercer principio que nuestro Señor Jesús enseñó es que el orgullo nos revela el pecado y la depravación. Lucas escribió que Jesús sabía los pensamientos de sus corazones. Nuestro Señor lo sabe todo. Sabe lo que pensamos, sabe lo que sentimos. Y Él sabía perfectamente lo que sus discípulos estaban pensando en ese momento. Por eso tomó un niño y lo puso junto a sí, nos dice la palabra. Tenía que ser un niño pequeño, porque el Señor lo sostuvo, ¿no? Pero también no era tan pequeño como para que no pudiera acercarse a Él. Y esa imagen pues, nos representa a una persona que acude al Señor sin logros, sin nada alcanzado, sin éxito, sin una autoestima desbordante, no tiene autoestima. Y es que a nuestro Señor no le importa nada de los títulos que nosotros podamos tener, cuánto hayamos leído, el don de la palabra que podamos tener, o cuántas actividades estemos haciendo en la iglesia. A nuestro Señor no le importa nada de eso. La única forma en que uno puede acercarse a Él es como un niño manso y humilde. Y sabemos que en esa cultura, pues a los niños se les consideraba como lo más débil de la sociedad, lo más ignorado, lo más vulnerable de todos estos seres humanos que estaban alrededor. Y se veían de poco valor precisamente porque no sobrevivían muchos. Había pocos que llegaban a convertirse en adultos. Así que nuestro Señor Jesús usó a este pequeño para enseñarle a los discípulos que ellos a sí mismos se estaban viendo como reyes y, sin embargo, estaban comportándose como niños. Y el pecado del orgullo no reconoce que somos dependientes totalmente y absolutamente de nuestro Dios. El orgullo revela el pecado y la depravación que hay dentro nuestra. En cuarto lugar, el orgullo rechaza la deidad. Jesús dijo en Lucas: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe, a mí recibe al que me envió. El niño representa a todos aquellos que son verdaderos discípulos. Nuestro Señor dejó claro que a menos que uno se vuelva como un niño, no entrará en el reino. Por lo tanto, los que rechazan a Cristo objetan la presencia de Dios en otros creyentes. Leemos en los Evangelios que los discípulos sintieron que Jesús estaba perdiendo el tiempo cuando estaba interactuando, ¿no?, con estos pequeños. Pero el Señor les respondió: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Tenemos que tener, hermanos, muchísimo cuidado cuando se trata de esto, ¿no?, de rechazar, de ofender o de menospreciar a otros hermanos, a otros creyentes. Porque cuando lo hacemos, estamos directamente ofendiendo a Cristo, porque Cristo habita en ellos, igual que habita en nosotros. El orgullo piensa
que es mejor que otro creyente en quien Cristo vive. Por lo tanto, el orgullo también rechaza la deidad. Otro principio que nuestro Señor enseñó es que el orgullo revierte la realidad, le da la vuelta a la verdad. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Y esta verdad, hermanos, molesta mucho al mundo. Molesta al mundo y echa abajo esa sabiduría convencional que vemos ahí afuera. La sabiduría del mundo nos dice que el más popular, el más conocido, el más influyente, el que tiene más poder, el que tiene más dinero, ese es el más grande. El orgullo revierte la realidad de que el más grande es el que sirve. El siervo es el más grande. Al contrario del mundo, nuestra lucha tiene que centrarse en ver quién puede servir a los más, porque el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, nos dice el Señor en Mateo. Como he dicho, pues el orgullo intenta revertir esta realidad, ahí fuera, pero aquí también. En el mundo cristiano pasa exactamente igual. Las personas que son homenajeadas, los populares y los que han logrado todo tipo de cosas, pues tienden a promoverse ellos mismos, inevitablemente. Como creyentes es una batalla que nosotros tenemos que pelear contra nosotros mismos. Por tanto, tenemos que esforzarnos en ser humildes como Jesús. En sexto lugar, el orgullo reacciona también con exclusividad. Dice el versículo 49, entonces, respondiendo, Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Vemos aquí un individuo que no solo trató de echar fuera demonios, sino que además los estaba expulsando en el nombre de Jesús. A lo mejor era uno de aquellos 70 que fueron enviados, pero claramente no era parte de los 12. Hacer algo en el nombre del Señor indica coherencia con la identidad y con la misión de nuestro Señor, de Jesús. Al parecer ese individuo seguramente era creyente, pero no era apóstol. Y estaba sirviendo también para la gloria de Dios. Pero el orgullo siempre es sectario, el orgullo es estrecho. Ese hombre no era un incrédulo, como podemos ver más adelante en Hechos, ¿no? Como Simón el Mago, que lo que estaba tratando era de comprar el poder del Espíritu Santo. Pero no estaba afiliado, ¿no?, a este grupo de los 12 discípulos de Jesús. Y como vemos, el apóstol Juan pues tenía un problema con eso, no le gustaba. Pero nuestro Señor estaba por encima de todos esos problemas. Si alguien sigue a Cristo y está haciendo todo lo posible para glorificarle, no hay que ponerle ninguna traba. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Hermanos, tenemos que tener en cuenta que la verdadera iglesia es muy diversa, es un lugar muy diverso. Hay muchas culturas. El cristianismo abarca muchas culturas, muchos estilos y expresiones de culto que van variando de una región a otra. Incluso dentro de nuestra misma cultura pues vemos que hay diversidad, como enfocamos, ¿no?, nuestra alabanza a nuestro Señor. Y podemos hacer las cosas de manera diferente, solo que no tenemos que juzgar a los que no las hacen como nosotros. Pero hermanos, como decíamos al principio, es muy difícil ser humilde cuando pensamos que tenemos la razón. Tenemos que humillarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de que todos todavía estamos en proceso, y este proceso no va a terminar hasta que estemos con el Señor. La humildad evita comparaciones y pertenece a aquellos que entienden que el camino hacia abajo es el camino que nos va a llevar arriba.
Hay diversidad entre los verdaderos creyentes y tenemos que ser humildes para aceptarlo también nosotros. Por último, el séptimo principio que Jesús enseñó es que el orgullo restringe la misericordia. Cambia la escena, pero la lección de humildad continúa. Y aquí encontramos cómo el orgullo apaga la misericordia. Mostrar misericordia es ser generoso, es ser amable, es ser desinteresado. Lo contrario es venganza, es hostilidad y es maldad. Y vemos cómo algunos discípulos actuaron despiadadamente, ¿no? Si vemos Lucas, en el capítulo 9, como estamos leyendo, en el 52 dice: «Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma?» Los samaritanos eran una raza mixta de paganos semitas que quedaron en ese reino del norte, cuando hubo la separación, y se mezclaron casándose con paganos, y por eso los judíos los odiaban. Ellos consideraban que estos samaritanos eran mestizos, que habían rechazado su raza y su fe. Sin embargo, nuestro Señor no los rechazaba y los visitó para predicar el reino. Pero se dirigieron a este pueblo, ¿no?, que los rechazó e impidieron que Jesús los visitara. Ellos, lógicamente y recíprocamente, pues odiaban también a los judíos. Y leemos cómo Jacobo y Juan pues proponen a Jesús mandar fuego del cielo para que los consuma. El corazón de misión de estos discípulos no era muy adecuado, ¿no?, parece. Y ellos se acordaron, ¿no?, de lo que Elías le hizo a los hombres de Ococía, ¿no?, en Segunda de Reyes. Y por eso le dijeron al Señor que mandara fuego del cielo para que los consumiera. Sin embargo, vemos aquí la respuesta del Señor. Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Nuestro Señor estaba en una misión de misericordia. Sin embargo, el orgullo de estos discípulos estaba estorbando a su misión. Y eso nos sirve también para nosotros. No podemos convertir a los oponentes del Evangelio, que nos lo vamos a encontrar y nos lo encontramos continuamente, en enemigos, en el enemigo, a batir. Si atacamos a todo el que no esté de acuerdo con nosotros, lo único que vamos a hacer es distanciarnos, ¿no?, del campo misionero. Los perdidos no son el enemigo, son el campo misionero, donde hemos sido llamados a plantar la semilla del Evangelio. Y es verdad que un día el fuego vendrá, pero hasta entonces nosotros también estamos comisionados a participar en esta misión de misericordia. Y sabemos que ese pequeño pueblo samaritano se salvó, ¿no? No llegó fuego, no lo quemó, no murió gente. Y sabemos que en Hechos 8, Felipe, un diácono de la iglesia primitiva, predicó en Samaria. Y quizás muchos samaritanos se salvaron, ¿no?, de la llama eterna, ya no de esta física, sino de la eterna, por esa predicación de Felipe. Como creyentes estamos en esa misión nosotros también, una misión de misericordia. Y no podemos alejar a esas personas que estamos llamados a alcanzar. Sin embargo, el orgullo hace eso, porque acorta la misericordia, la restringe. Conocemos la verdad y tenemos la verdad. Pero no tenemos que dejar que ese conocimiento nos haga a nosotros orgullosos. Más bien, tenemos que predicar la palabra con amor y con humildad. Tenemos también que tender puentes hacia los demás, como el ministerio del hermano de nuestro hermano Manolo. Jesús dijo: sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, y sed humildes como Cristo, que se humilló a sí mismo. Por eso, hermanos, pedirle a nuestro Señor que nos ayude a aprender verdadera humildad, la humildad de nuestro modelo, el Señor Jesús,
y desechar también cualquier atisbo de orgullo que al fin y al cabo solo sirve para dificultar la labor que tenemos asignada, que es llegar a los que están perdidos ahí afuera. Que el Señor nos ayude. Amén.